Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Conexión de Fe y gracias por darnos el privilegio de ser nosotros que llevemos bendición hasta sus hogares y esperemos que el Señor en este día nos ayude y podamos nosotros ser más bendición todavía para usted y para su familia. Gracias por darnos esa oportunidad de poder llegar con el Evangelio hasta sus corazones. Nuestro deseo es cambiar, nuestro deseo es ayudarle a vivir mejor, nuestro deseo es que haya bendición en su hogar y ojalá nosotros también podamos ser bendecidos yo creo que somos bendecidos claramente por ser portavoces del Evangelio. En este día quiero compartir con usted algo que nosotros también seguido nos estamos preocupando y estamos constantemente pensando en esos deseos que el humano tiene, deseos carnales, deseos de toda índole, ¿no? de cosas que pasan en nuestras vidas. Pero hoy, con la palabra de Dios vamos a tratar de discernir o vamos a tratar de disipar algunas dudas también y discernir algunas cosas que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nosotros. Vamos entonces a la palabra de Dios aquí en el libro de Filipenses 1. Filipenses 1 dice la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estas son palabras del apóstol Pablo y nos está tratando de animar a nosotros en el día de hoy. Que nosotros entendamos que cuando nosotros vivimos por una causa que no es Cristo, son cosas que van a ser efímeras. Pero realmente que nuestro deseo sea vivir para Cristo y morir para el mundo. La pregunta que te tengo en este día y hoy quiero compartirte de esto: ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente tú anhelas? ¿Cuál es el deseo que en tu vida hay para poder vivir a gusto y en paz? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude con todo esto. Padre, le damos gracias, Señor, por darnos esta bendición de poder estar con el Evangelio, Señor, llevándolo a todos estos lugares donde usted nos permite. Gracias, Padre, porque nos permite abrir, Señor, la Biblia, nos permite leerla, compartirla. Señor, pero sobre todo rogamos que no venga en vano, Señor, que no caiga en tierra vana su palabra, Señor. Padre, rogamos que haya vidas transformadas, haya vidas cambiadas, que haya vidas salvadas, Señor. Suplicamos, Padre, que su santo evangelio llegue hasta lo más profundo del corazón de cada persona que nos está escuchando en este día. Y que usted bendiga, Padre Santo, cada una de las naciones a donde quiera que llegue esta predicación. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre, y amén. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Aquí es donde está el problema de muchas cosas, lo que deseamos. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo a lo que tu corazón está lleno, en eso vas a estar pensando. De acuerdo a lo que tu corazón tiene, eso es lo que te va a llamar y lo que te va a llevar a dedicar más tiempo de lo que tú deseas, o más bien para forjar un deseo. La palabra deseo quiere decir, o más bien hay dos tipos de deseos carnales y hay deseos espirituales. Y el deseo es sinónimo del anhelo de saciar un gusto. Y sea por un objeto, ya sea por un objeto material o por saber más, por tener más conocimiento, ya sea por una persona o por objetivos. El deseo es la consecuencia de una emoción. También el deseo es una maquinación. A cada deseo le precede un sentimiento, sea de tipo que sea, pero a cada deseo le procede un sentimiento. Por ejemplo, un deseo sexual le precede un sentimiento de atracción. Claro, esto es en la carne,
El hombre siempre ve a la mujer. El hombre siempre va por la vista. La mujer va por el oído. La mujer, si se viste muy llamativa, si se viste muy provocativa, va a llamar la atención del hombre. Pero va a llamar la atención del hombre que está pensando todo el tiempo en tener a la mujer. Y tener a la mujer en términos sexual. Todo el tiempo la persona que atrae a la mirada de otra persona es con el deseo equivocado. Sin embargo, cuando una persona se conoce con la otra y empieza a haber una relación y empiezan a atraerse uno al otro por los motivos correctos, entonces es una atracción totalmente diferente. Y ahí van a ser otro deseo totalmente diferente. Por ejemplo, yo deseo, cuando yo estaba con mi esposa, que era mi novia, yo deseaba tener a mi esposa para siempre. Hay personas que desean tener a la otra persona por un momento nada más, tener el momento de placer y después cada quien para su lado y que no haya ningún problema. Por eso dije al principio, hay deseos carnales y hay deseos espirituales. Hay otro tipo de deseos. Tú puedes ver alguna propiedad, tú puedes ver algún carro, tú puedes ver X otras cosas que al verlo te gusta y lo deseas y empiezas a trabajar por ese deseo. Ya te capturó, ya te agarró y ahora empiezas a trabajar por ese deseo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestros deseos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Te lo dije al principio, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo también nos dijo que nuestros ojos son la luz de nuestro cuerpo. Todo lo que tus ojos ven, lo van a transmitir hacia nuestro interior. Cuando tus ojos ven algo, entonces tus deseos empiezan a fluir. Cuando la persona desea algo, es porque lo vio atractivo. Es porque lo vio de la manera que lo haya visto. Pero entonces esta cosa te capta y empiezas a querer, a desear tener eso que tú viste. Mucho cuidado con los deseos. Estoy diciendo, no todos los deseos son buenos, no todos los deseos son malos. Pero tenemos que tener cuidado. Por eso es la pregunta, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Es probable que tú estás deseando cosas incorrectas. Es probable que tú estás deseando lo que no es para ti. Es probable que tú estás deseando algo ajeno. Y cuando llega ese deseo y ese deseo nos atrapa, es cuando empezamos a hacer cosas totalmente incorrectas para Dios. La Biblia nos dice aquí en 1 de Pedro 2:11, dice el Señor, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Y dice, estos deseos batallan contra el alma. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Sabe por qué está diciendo el apóstol Pedro aquí que nos ruega como extranjeros y peregrinos? Porque tú y yo no somos eternos aquí en la tierra. Hay gente que se obsesionó tanto, ya sea por una casa, ya sea por un carro, ya sea por otras cosas, y que se dedicó por completo, se metió de lleno a hacer lo imposible para lograr ese deseo. Yo conozco personas que supuestamente vinieron a este país y vinieron con el deseo de muchas cosas y perdieron su familia, perdieron su hogar, porque se metieron de tan lleno al trabajo que se olvidaron que para una casa se necesita una familia. De nada te sirve tener tu casa grande y bonita si no tienes una familia. De nada, estaría vacía. Estaría sin esa chispa, sin eso para lo cual fue construida. La casa fue construida para habitar en familia. Y de nada nos serviría tener una familia, o más bien tener una casa y ya no tener la familia por la cual se está trabajando. Por eso dice, amados, yo ruego como a extranjeros y como peregrinos. Nosotros vamos de paso. Usted y yo tenemos que ponernos en cuenta que el deseo de nuestro corazón no tiene que ver mucho o no tiene que estarse muy enfocado en las cosas de este mundo. Porque este mundo es efímero. Hoy lo vemos, mañana no. Mira, hay cantidad de veces que hemos visto catástrofes. Tú puedes comprar una casa muy hermosa y si Dios quiere en un segundo te la va a tirar.
Y si todo tu corazón estaba puesto en esa finca, ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque a Dios no le cuesta ningún trabajo. Tus deseos deben de ser, de verdad, estar enfocados en las cosas del Señor. Y Él, entonces, una vez que tú te enfocas en los deseos del Señor, Él tendrá el cuidado de tus necesidades. El apóstol Pablo también nos menciona aquí en el libro de Romanos 13:14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La carne tiene deseos que te van a provocar problemas. Ahora, no hay ningún problema con que nosotros, no hay nada de malo con que nosotros queramos algo bueno. No malentendamos esto. No hay nada de malo, no tiene ningún problema en que tú desees un carro bueno, en que tú quieras una casa buena. El problema es lo que empezamos a hacer para obtenerlo. ¿Tú quieres algo? Por eso la pregunta de hoy, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? El problema no es que tengas ese deseo. El problema es cómo lo quieres lograr. ¿Te has puesto de rodillas delante de Dios pidiéndole, Señor, esto es lo que yo quiero? Señor, me gustaría tener esto y buscar el rostro de Dios y en oración estar trabajando normalmente y pidiéndole a Dios esa petición que tú tienes, ese deseo que hay en tu corazón. Ahora, te estoy hablando del deseo de lo que ves afuera. Pero ¿por qué no tenemos ese deseo de crecer? Ese deseo de buscar más al Señor. ¿Por qué no hay en nosotros ese deseo de seguir caminando con Dios cada día mejor? ¿Sabe por qué no lo hay? Porque nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios. No pasamos tiempo en oración. No pasamos tiempo con el Señor de la obra. Por eso no hay esos tipos de deseos en nosotros. Hay inclusive iglesias, el deseo es que la iglesia crezca y que la iglesia se multiplique, pero no es tanto para que la iglesia crezca y sea bendecida, sino para que a veces saciar nuestro orgullo de decir, tengo una iglesia grande. Ojalá y no vayamos con los deseos equivocados, con los deseos erróneos. Los deseos de la carne son sumamente peligrosos, porque afectan el alma y afectan al espíritu y nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos buscando nuestros deseos carnales, afectan nuestra relación con Dios. ¿Cuántas personas he conocido que han caminado y han empezado bien con el Señor, pero se les metió en la cabeza algo de querer comprar algo? Y lamentablemente muchas veces este tipo de deseos viene porque otra persona lo tiene. Y a veces pensamos, si aquella persona lo tiene, ¿por qué yo no? Y empezamos a querer hacer más, y empezamos como a esforzarnos más, pero a esforzarnos en la carne. Y en ese esfuerzo empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. En ese esfuerzo por querer tener lo que yo quiero, lo que yo deseo, empezamos a descuidar las bendiciones de Dios. Dios no quiere eso. Dios te quiere bendecir. Y Dios quiere darte lo mejor, pero también Dios quiere que confíes en Él, que esperemos en Él. Precisamente por el deseo es que mucha gente no está en la iglesia. Mucha gente comenzó bien. Mucha gente comenzó sirviendo al Señor perfectamente. En mi iglesia han venido cantidad de gente que vienen y yo decía, wow, esta gente tiene fe. Y llegaban y trabajaban y todo, pero duró muy poquito el gusto. Porque empezaban a sentir algunas presiones y después empezaron, pastores que tengo que trabajar más, pastores que me están hablando de trabajar el domingo, pastores que, y empiezan. ¿Y sabe qué? Esto es por deseo carnal. Nosotros tenemos que plantarnos y creer que Dios es el que va a proveer. No es tu trabajo, no es tu patrón, no es tu dinero, es Dios el que te va a proveer absolutamente todo lo que tú necesitas. Aún Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cuándo? Dice que cuando nosotros nos sometamos a Él, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Eso es lo que nos dice la palabra, dice en el libro de los Salmos. Usted y yo tenemos que esperar. Tenemos que deleitarnos, tenemos que disfrutar el tiempo que estamos con Dios. No podemos estar pretendiendo servir a Dios y también al mismo tiempo queriendo acaparar todo lo que el mundo nos ofrece. Vivimos en un mundo donde hay mucha competencia en todo tipo.
En cualquier índole, en cualquier circunstancia, en cualquier área de nuestra vida, hay mucha competencia. Y nosotros cometemos el error de caer en ello, de caer en la competencia. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando, mira, aquí en el versículo 21, la palabra del Señor nos está diciendo, hablando el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había deseado, o el deseo de él, el deseo del apóstol Pablo era vivir para Jesucristo. Y él decía, si muero trabajando para el Señor, para mí esto es ganancia, para mí esto es lo mejor que me puede pasar. Morir sirviendo para Jesucristo. El apóstol Pablo decía, si yo muero en el Evangelio, ese es mi deseo, morir sirviendo al Señor. Ahora, hoy en día podemos ver pocas personas entregadas realmente al Señor. Mire, cuando una persona no viene a la iglesia y yo le pregunto, ¿por qué no vino, hermano? Siempre hay 20,000 excusas de por qué no llegó. Que si estaba enfermo, que si el niño estaba enfermo, que está cuidando al hijo, que está cuidando al nieto, que está cuidando al sobrino, que el trabajo, que el carro. Cantidad de pretextos. Pero cuando alguien más les invita a otro lugar, donde ellos quieren ir, donde quieren disfrutar, donde saben que es lo que la carne quiere, hacen hasta lo imposible por irse. Y no importa si tienen al nieto, no importa si el carro está descompuesto, piden ride, no importa si el chamaco está enfermo, dicen allá lo tapamos. O sea, empiezan a buscar solución para todo esto. Pero qué fácil es apartarte de la iglesia y qué fácil es dejar de ir al Señor cuando cualquier pretexto es bueno para decir, o está muy frío, o está muy caliente, o esto o aquello. Siempre hay un pretexto cuando no queremos hacer las cosas para Dios. El apóstol Pablo decía, mi anhelo, mi deseo es vivir para Cristo y morir para el mundo. Y decía, y el día que yo muera físicamente, ¿qué importa? Decía aquí, para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Me va a ir mejor todavía. Y esto no lo dice de labios, solamente de labios para afuera, porque nos lo ratifica en el próximo capítulo, en el próximo versículo, en el 23. Nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Si usted supiera lo que nos espera en la presencia de nuestro Dios, cualquiera de nosotros quisiéramos irnos. Pero estamos tan arraigados a este mundo que no queremos dejarlo. Pensamos que lo que tenemos aquí es mejor que lo que nos espera con el Señor. Por lo tanto, esfuércese aquí, trabajando para el Señor, para poder llegar y disfrutar lo que nos espera allá cuando nos vayamos con Cristo. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar con Cristo que aguantando toda la porquería que este mundo ofrece. Este mundo cada vez está peor. Este mundo cada vez va declinando más y más y más. El testigo de Jehová lo adora tanto que dicen que este mundo aquí es donde se van a quedar porque Dios va a dejar la tierra. Parece que no han leído 1 Pedro 3:10. Parece que no han leído ahí en el apóstol Pedro mencionándonos y diciendo, o 2 Pedro, perdón, y diciendo lo que viene. Que todo esto va a ser quemado, todo esto va a ser desaparecido. En fin, el asunto aquí es que usted y yo no nos podemos aferrar a nuestros deseos carnales. El deseo de nuestro corazón debe de ser buscar y servir a Dios. No me importa quién eres tú. No me importa si eres muy pobre o si eres multimillonario. Delante de Dios no hay excepción de personas. Tu deseo te va a apartar o te va a acercar a Dios. Porque el muy pobre dice, tengo que trabajar. El muy rico dice, tengo que controlar mis negocios. O sea, que en los dos lados, como quiera, siempre hay un deseo incorrecto. Para lograr este fin, somos capaces de cualquier cosa. Lograr el deseo que nosotros tenemos. En los deseos carnales, somos capaces de enfrentarnos a quien sea. Somos capaces de esperar en el frío. Somos capaces de trabajar hasta el cansancio. Somos capaces de esforzarnos al más de lo normal cuando un deseo entró en nuestro corazón. ¿Cuántas veces yo he visto en televisión, inclusive creo que ustedes conocen también, a esos programas que sacan
He visto personas que están hablando con respecto a ese programa que sacan por respecto a lo de las reinas y también de alguna persona que quiere ser famoso y de artistas y todo eso. Gente haciendo cola, haciendo línea y durmiendo afuera de las instalaciones de esos lugares. No importa si está frío, no importa si está lloviendo, no importa cómo esté el clima. Ellos están ahí porque se quieren esforzar para ese deseo que están teniendo. Y pocas veces, es más, yo no he visto a una persona que se esfuerce de tal manera para decir, yo quiero estar así porque quiero que Dios me use. Para los deseos carnales somos capaces de robar, somos capaces de pelear, somos capaces de cualquier cosa con tal de cumplir mi deseo. Pero cuando hablamos de los deseos del Señor, cualquier cosita es buena para decir, no pudimos por eso. No pudimos por esto otro. Pastor, cuando hablamos de ir a ganar almas, de ir a evangelizar, muchos hermanos, pastor, es que tengo cosas que hacer. Pastor, es que voy a trabajar. Pastor, es que me duele la garganta. El caso es de que un grupito mínimo es el que está saliendo a ganar almas con nosotros. Porque el resto está muy ocupado. No hay deseo. No quieren hacerlo. Esa es más que la verdad. Esa es la realidad. Tienen un deseo equivocado. Pero cuando hay un deseo en el corazón de la persona, mire, son capaces de aguantar lluvia, de aguantar temperaturas bajas o altas. Son capaces de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Y Pablo nos enseña que él no le importaba absolutamente nada con tal de que su deseo fuere cumplido. Pablo no era cualquier hombre. Pablo no era cualquier persona. Aquí en el libro de Filipenses 3, mire lo que nos dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, cuando da su currículum, Pablo no era cualquier cristianillo, no era cualquier hombre. Pablo era una persona instruido a los pies de Gamaliel. Dice en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos. Ese hombre era alguien con tremendo, que si todo lo que él tenía lo podía aplicar como lo hacía antes, ese hombre tenía palancas y tenía, ¿cómo podemos decir nosotros? Era influyente en pocas palabras. Pero él mismo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y después dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto no significa que el apóstol Pablo le dio a Dios esa bendición porque él dejó todo. No, es más bien porque Dios ya le había dado esa bendición. Por eso es que Pablo decidió dejar todo eso. Hay personas que yo te seguiría, pero es que mi carrera. Yo te seguiría, pero es que mis hijos. Yo te seguiría, pero es que mi familia. Dice el Señor que aquel, y ahorita lo vamos a ver, dice en la palabra de Dios que el que no deje o se despoje de todo lo que tiene por amor de Él, no es digno de ser su discípulo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mire, aquí en Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, esta decisión que se toma de renunciar a todo lo que poseemos, no está diciendo el Señor Jesucristo, tíralo. Lo que está diciendo, que no te gane. Cuando el Señor está diciendo que nosotros debemos renunciar a lo que poseemos, no está diciendo que eso sea lo que nos atore para poder seguir y poder trabajar con ese deseo de seguir creciendo y seguir avanzando. Es lo que el apóstol Pablo también estaba diciendo. Dice, yo con ese deseo trabajo para llegar a una excelencia, para poder conocer mejor a Cristo. Aún siendo el escritor más prominente, el que escribió más libros, el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, todavía él decía, quiero conocer mejor a Jesús, siendo todo lo que Él hizo. Imagínense nosotros, ¿en dónde estamos nosotros? Nos falta muchísimo todavía por lograr ese objetivo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ese deseo? ¿Será que tu deseo es más bien egoísmo y no buscar el rostro de Dios? ¿Será que tu deseo es sobresalir tú y que no sea la palabra de Dios predicada por ti? Es lo más probable.
La invitación que se le hizo a Pedro, la invitación que se le hizo a cada discípulo, es la invitación que se nos hace a nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. La Biblia continúa diciendo que ellos al instante dejaron todo. Al instante dejaron todo. Y esta invitación no era para que ellos siguieran pescando. Esta invitación era para que ellos fueran siguiendo a Jesús. ¿Y sabe que estos hombres dejaron su oficio? Dejaron todo porque tenían el deseo de que Jesucristo fuera su deseo principal, valga la redundancia. Amigo que me estás escuchando en este día, la pregunta te la vuelvo y te la repito. ¿Cuál es tu deseo? Si tu deseo está fuera de los caminos del Señor, si tu deseo no es lo que la palabra de Dios nos ofrece, créamelo, a lo mejor vas a lograr tu deseo, pero no vas a quedar satisfecho. A lo mejor vas a lograr el deseo que tu corazón anhela, pero no va a haber satisfacción. La única satisfacción está en la palabra de Dios. Mira lo que nos dice aquí en el libro de los Salmos 145. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Wow, cumplirá el deseo de los que le temen. Nosotros tenemos deseos carnales. Pero ¿por qué no nos transformamos? ¿Por qué no nos cambiamos por un deseo de decirle, Señor, todo lo que yo tengo lo tengo como basura? Y hoy mi deseo es estar contigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese deseo no va a venir de estar viendo televisión. Ese deseo no va a venir de estar trabajando deshonradamente. Ese deseo no va a venir de estar todo el tiempo en las ocupaciones de este mundo. Ese deseo va a venir cuando tú empiezas a invocar o empiezas a indagar un poco más en la palabra de Dios. Entre más conozcas del Señor, más vas a querer de Él. Y más deseo vas a tener de servirlo mejor. Jesucristo quiere ser tu Señor. No solamente quiere ser al que tú crees que es tu Salvador. Cristo quiere caminar contigo todo el día, no simplemente un ratito. Cristo quiere estar contigo todas las semanas, no solamente los domingos. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué tanto anhelas? ¿Qué tanto deseas la presencia de Dios en tu vida? Ojalá, y esto que estamos compartiendo, te ayude a comprender un poquito más que el deseo carnal es efímero y va a pasar. Y que nuestro deseo sea, Señor, bendíceme tú. Yo quiero tu bendición. Ojalá y tus deseos se los pongas en las manos del Señor y el Señor cumplirá. El Señor va a suplir para que esto se vuelva realidad. Cristo te ama. Cristo desea bendecirte, pero Él desea obediencia. Que el Señor te bendiga y de verdad, si no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento para hacerlo. Ábrele tu corazón y entrégale todos los deseos que tú tienes y te lo aseguro, tu vida va a cambiar. Que el Señor te bendiga y gracias por escucharnos en este día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.